Bueno, como hemos visto, los lazos que se pueden establecer entre las familias y los centros educativos y los procesos de aprendizaje de los niños y niñas no pueden reducirse a un solo modelo. Hay diferentes tipos de modelo que pueden ser tan variados como según el número de familias, de colegios y de personas existen. Entonces hay que estar abiertos y flexibles a eso. Cada uno de esos modelos requiere o exige también o presenta unos retos que debemos saber afrontar entre todos para favorecer la formación de los nuevos ciudadanos, que es en últimas lo que nos importa. Para hablar más de cómo afrontar estos retos y otros detalles nos acompaña la doctora Zulema Rodríguez, docente investigadora de la Universidad de Caldas. Bienvenida, doctora Zulema. Gracias por recordarme el aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Igual que el profesor Felipe, muy complacida de estar esta tarde con ustedes. Hay gente muy próxima a los afectos y además sé que es gente y personas que están sensibles a una realidad social importante, las familias y la escuela. Y desde ahí entonces es sensible encontrarnos con el premio hoy que entregan y que es histórico, importante para quienes trabajamos familia, porque están poniendo las familias de frente y no como telón de fondo, como lo dice Irma Arriagada, en términos de las investigaciones en familia, que las familias son el telón de fondo para estudiar otras problemáticas sociales. Entonces, muchas gracias. Vuelvo acá. Yo empiezo con la invitación que nos hace la Fundación y es: ¿debe la familia involucrarse en los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes? Esta es la pregunta que aparece en la invitación que nos hacen del conversatorio de esta tarde. Y yo cuando conversé para esta presentación, nos reunimos, yo pensaba, ¿cómo estamos entendiendo que la familia debe implicarse en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas? ¿A qué aprendizajes están haciendo mención? A los aprendizajes de la educación formal, porque de hecho la familia está implicada porque es un entorno de aprendizaje. La familia es un entorno educativo por excelencia. Que muchas no lo sepan hacer, que muchas puedan a veces hacer dejación, pero en su esencia las familias son entornos educativos donde median procesos de enseñanza y aprendizaje que les permiten la transformación a los seres humanos. Lo que pasa es que a veces no hay las oportunidades para que las familias podamos cumplir ese lugar que realmente nos corresponde, entendiendo la educación como la máxima, ese proceso interactivo que nos permite, como decía Freire, ser mejores seres humanos. La educación familiar es un asunto sustantivo de las familias. Lo que pasa es que en los asuntos de la escuela y a los pedagogos, dice Jesús María Quintana, se nos olvidó, se les ha olvidado el lugar significativo que tiene la educación familiar. Se ha pensado la educación formal en términos de los aprendizajes formales, de la transmisión de contenidos formales, y los asuntos de la educación familiar en el seno de las familias cambiantes, diversas y heterogéneas, que lo voy a decir ahora, se ha olvidado y no se ha planificado y se deja de fondo, como lo dice la profesora que cité ahora. Entonces la necesidad es, venga, conversemos, pero pongamos la educación familiar como un asunto importante, un asunto al que hay que pensar. Cuando yo empecé a hacer mi doctorado en educación, en ciencias de la educación, un profesor me dijo, pero usted, experta en familia, ¿qué hace aquí? Si acá estudiamos currículo. Y yo decía, bueno, entonces ¿dónde está la familia? Y empecé a investigar y la familia está dentro, hay un asunto de la pedagogía familiar que no aparece incluso en los doctorados de educación, ni cuando se habla de educación. Es la necesidad incluso de volver los asuntos de familia y la relación con la escuela un asunto político, que creo que con esto termino en mi última diapositiva, y de política, para poder entender la responsabilidad que tenemos. Para esto, entonces, yo me tracé un mapa de mi presentación, que espero ser juiciosa con el tiempo, en 3 puntos. Uno es
familia, entorno educativo y contexto de aprendizaje. Y para eso voy a trabajar muy rápido, acá hay gente muy experta en familia, para entender la familia hoy, los cambios y las transformaciones a los que se ven abocadas las familias hoy, y la educación familiar en la encrucijada del péndulo entre el amor y el miedo. La segunda parte de la familia y la escuela, lo prescriptivo, lo normativo, lo real de la relación, y a qué hacemos mención cuando hablamos de la participación de las familias en la escuela. Y muy rápidamente termino con retos de cara a promover y fortalecer la relación a partir de trabajos que hemos venido haciendo en la Universidad de Caldas, en el Departamento de Estudios de Familia al cual pertenezco, y con un proyecto que hoy me acompañan mis compañeras que se llama Escuelas Familiares, un escenario para el encuentro. Cuando hablamos de familia, las familias hoy son mucho más que la sumatoria de personas. Hablar de familia se vuelve un asunto muy escurridizo y muy resbaladizo, porque todos por acción o por omisión tenemos una familia, ya sea porque la queramos nombrar o porque no haga parte de nosotros. La pandemia nos mostró que las familias son importantes. Recurríamos y cuando nos encerraron, ¿a quién buscamos? A las familias, porque es el escudo, es la protección, es el abrigo, así digamos muchos. ¿La familia para qué? Pero la familia, cuando yo digo que las familias son mucho más que la sumatoria de personas, no estamos hablando hoy en las nuevas realidades sociales, nos invitan a pensar unas familias diversas, heterogéneas, cambiantes, donde lo simbólico marca el proceso para tejer unas relaciones diferenciales. Y no estoy hablando de las utopías, en las familias también se constriñen los más grandes conflictos, las negaciones, las exclusiones. Se aprende a querer, pero también se aprende a odiar. O sea, no estamos hablando de esa ética judeocristiana que nos invita a pensar la familia como nido de amor eterno, sino una familia real que está implicada en contextos sociales reales, de pobrezas, de migraciones, de desplazamientos, de olvidos, de negaciones, pero también familias donde se pueden construir mundos posibles para ser mundos posibles y sujetos comprometidos con unas realidades sociales. Adelina Jimeno, una profesora española, decía, Aitana es una niña de 11 años que le decía a sus hermanos, mira, en la casa de María quien grita es la mamá y quien calla es el papá. Decía la profesora, Aitana encontraba una realidad distinta a la suya, porque la realidad común es que los hombres sean los que griten y las mujeres sean los que callen. Es lo que nos está mostrando acá, es que las realidades son distintas. Las familias tejen sus relaciones en el marco de unas realidades, y las familias están en un marco de una realidad social, pero no están parcialmente determinadas por esas realidades. De lo contrario, estaríamos diciendo que las familias son pasivas, y nuestra tesis es: las familias son agentes activos, capaces de promover cambios sociales, cambios desde dentro, desde lo micro, y los cambios empiezan desde esas realidades pequeñas. Anthony Giddens dice: las familias son instituciones concha, son cajas de sastre, donde adentro hay tantas cosas que a veces no lo sabemos. Son conchas porque por fuera parecen igualitas, ¿cierto? Pero por dentro se mueve una vida distinta, una vida que hay que reconocer, más allá de las miradas funcionales. Entonces es muy cómodo a veces para muchos decir, es que las familias son disfuncionales, o sea, las familias son patológicas. No, entonces la familia le falta algo, ¿o qué es lo que? Porque son disfuncionales. Entonces son también unas nuevas miradas que nos invitan a pensar en familia. El profesor Juan Pablo Donati nos dice, mire, pensemos las familias no desde la funcionalidad, desde la diversidad, desde lo simbólico, y la diversidad no podamos caer en la trampa, está en la diversidad en las formas de organización de las familias, en las estructuras, familias nucleares, familias monoparentales con jefatura femenina, monoparentales con jefatura masculina, reconstituidas, familias con relaciones lésbicas o homoparentales. No, lo que las hace familia son las relaciones que construyen en familia, lo que hay dentro de la familia, lo que hay que a ella también le cuesta hacer, porque hablar de familia no es tan sencillo,
No es tan sencillo. Ser familia es una tarea de 24 horas para lo cual no estamos preparados. Vamos a la escuela 5 años, incluso van más, van al colegio 6 años, van a la universidad, después una especialización. Para ser familia lo aprendo desde el ensayo y el error, desde los miedos, desde el amor infinito que puedo tener por construir ese entorno posible para los seres humanos. ¿Que todas lo hacen? Posiblemente no, ¿cierto? Habrá que investigar también cómo podemos acompañar a las familias. Más allá de las morfogénesis o las transformaciones sociales, las familias, a pesar de esos cambios sustantivos, son importantes y significativas para la configuración de los seres humanos. Lo que pasa es que hay que acompañarlas, hay que ayudarles. Ese concepto a veces me lo discuten, pero la ayuda no es regalar, la ayuda muy vigosquiana es andamiar, es acompañar a las familias a que puedan ser realmente el lugar que les corresponde. No una función más, la educación no es una función más, es una responsabilidad que las familias deben cumplir y para lo cual las redes, el Estado también debe de acompañar. Y ahí es donde yo digo, las familias entonces son entornos educativos, porque en la familia se enseña y se aprende de manera distinta, no con la rigurosidad de la escuela ni los procesos sistematizados de la escuela, se aprende desde el consejo, desde el afecto, desde la cantaleta. Hay 3 formas, yo lo encontré en una investigación que hicimos, de contenidos que se aprenden en las familias: nocionales, axiológicos, prácticos, donde permean también unas relaciones de género y de generación que pueden ser posibles o pueden ser opresoras. Y también en ese sentido es la posibilidad de encontrar espacios educativos realmente posibles para los grupos familiares. Las familias en este entorno entonces se la juegan toda. Hay muchas familias que no lo logran, hacen dejación de su lugar en términos de la relación cuando hay niños, niñas y adolescentes en medio. En una investigación que trabajé encontré que ese lugar educativo de la familia pendula entre el amor y el miedo. El amor por ese sujeto próximo donde se configura la necesidad y la posibilidad de acompañarlo en su vida, pero también el miedo de no saber si lo que se está haciendo bien o no, porque hay riesgos afuera. Y ahí en medio es donde encontramos la necesidad de unos procesos educativos que realmente acompañen a las familias. Ahorita hay profesiones que acompañan. Una vez en una universidad acá en Bogotá me decían, no, es que acompañar a las familias en la educación es, por ejemplo, los cursos prematrimoniales, enseñémoslas a las familias a que sean mejores familias cuando hacen el curso. Pues, imagínense entonces la mirada confesional, lineal de familia. Para poder tener el hijo me tengo que casar, me tienen que dar un curso para yo poder ser mejor papá. Cuando realmente ahorita detrás de cada niño hay una familia, no necesariamente hay un papá ni hay una mamá. Las realidades hoy nos están mostrando situaciones diferenciales que debemos conjugar. En ese péndulo entre las acciones que constituyen al otro como ese legítimo otro, también esos miedos y esa sensación de peligro es cuando las familias encontramos, los que trabajamos esta acción, porque las familias a veces no lo admiten y es la necesidad de encontrarse con otro para que se ayuden, en el concepto que yo trabajo de ayuda, para que se complementen, como lo decía el profesor, no para que se sustituyan lugares. Las familias son familias y las escuelas son escuelas, pero deben complementarse por ese sujeto que tiene en medio. Y ahí es donde aparece y marca la relación familia y escuela. Yo empecé situando el lugar de la familia porque es lo que hago, porque es lo que trabajamos en esencia para poder llegar a la relación, y sobre familia pudiéramos hablar mucho más, pero en otra oportunidad será. Cuando hablamos de la relación familia y escuela, yo quiero leer este planteamiento: cualquier iniciativa educativa o escolar, cualquier propuesta de las diferentes instituciones públicas o privadas, nunca será efectiva si no reconoce a las familias en sus propósitos de transformación. Y ahí es la necesidad de encontrarse, a poder dialogar y a poder conversar. Lo que pasa es que estamos situados en unas miradas de señalamiento, de olvido, de la tarea, del afán, que justifican en algunos momentos las distancias, pero que no son aprobadas porque necesitamos encontrar mecanismos y estrategias
posibles mediaciones para poder hacer posible esa relación. Cuando estamos hablando de la relación de familia y escuela, ya hablamos un poco de familia. Entonces, en esa relación está la escuela. ¿Y quién es la escuela? La escuela no es el escenario frío, dice Pilar Lacasa. Cuando uno va a un pueblo, uno reconoce la escuela, la iglesia y el hospital y la inspección de policía, ¿cierto? Y lo otro, casas y allá hay familia, ¿cierto? Pero la escuela sí es un lugar reconocido, pero es que detrás de esa escuela, de esa mall, hoy hay escuelas mucho más bonitas, mucho más abiertas, aunque hay unas mucho más, otras también cerradas, es también igual que las familias, es lo que se vive adentro. Y la escuela la hace viva, ¿quiénes? Los maestros, las maestras, los niños, las niñas, las familias, las comunidades. Lo que pasa es cuál es la concepción de escuela que tenemos. A veces también los discursos se vuelven así como caemos en las trampas de los afectos en las familias, caemos también en las trampas de los discursos en la escuela. En las investigaciones que hemos hecho, los maestros no es que la escuela es abierta, es posible, pero en sus discursos todas están trabajando el concepto de escuela de transmisión de contenidos, porque sitúan además la escuela en una educación transmisionista. Y ahí en ese lugar de la escuela yo quiero darle protagonismo a los maestros y a las maestras, seres humanos que tienen expectativas, que tienen posibilidades, que tienen intereses de formación, que a veces las condiciones de realidad no les permiten configurar muchas de sus anhelos. Ahora conversábamos en el almuerzo, a veces también hay dejación como en las familias, hay el afán del momento, el afán del aprender, el afán de encontrar familias perfectas para tener niños y niñas perfectos, y eso es lo que nos olvidamos. Entonces, en el marco de esa relación, la relación se hace posible es porque en medio hay un niño, una niña y un adolescente. Lo decía una maestra, si no existiera ese niño, esa niña o ese adolescente, hombre o mujer, no sería posible que la relación se dé. Yo conozco los maestros de mis hijos porque tengo a mis hijos en la escuela. Si no, yo a la escuela no iba, porque además la escuela olvidó a veces ese eje de articulador de desarrollo de las comunidades, ¿cierto? Entonces ahí la relación está viva porque se enmarca el niño y la niña que hay en medio. Carlos Carbo, profesor chileno, nos dice: la escuela y la familia han de ser escenarios de construcción de relaciones posibles, donde se haga posible, valga la redundancia, soñar, pensar, vivir, anhelar. Y no solo la escuela de repetición, y la familia así lo tiene que entender o lo debe de entender, y la escuela también lo debe entender. No deben ser escenarios de relaciones preestablecidas para la repetición, sino en escenarios de constitución de los seres humanos, hombres y mujeres, porque a veces en las familias, que lo olvidé en la ligereza, y en las escuelas se nos olvida que encontramos hoy la diversidad, el género, la interseccionalidad, la posibilidad de hacer otras miradas para poder encontrar relaciones posibles que configuren seres humanos en su dimensión de humanidad. En este escenario, la familia y la escuela, a pesar de tener un sujeto en medio común para ellos, parecen caminar en muchas ocasiones por senderos diferentes. Y se encuentran señalamientos de un lado o señalamientos de otro. En una investigación que trabajamos en el eje cafetero, desde la universidad, los maestros nos decían, desde las voces de los maestros, ¿para qué llamamos a las familias? Para que traigan problemas a la escuela, para que no nos dejen hacer lo que tenemos que hacer. Solamente abrámosles, así lo estoy diciendo literal desde lo que encontramos en los testimonios, y no podemos generalizar porque es un estudio cualitativo. No podemos abrir las puertas porque se nos entran. Y las familias a veces también es: ¿a qué voy? A que me pongan quejas, a que me digan lo mismo. El maestro me decía: ¿a quién llamo? Si necesito que regañen al muchacho, llamemos al papá, porque las mamás son alcahuetes. Y lo que hacen es mojarme todos los papeles cuando vienen y no hacen nada. Esas lecturas en la relación han de configurarse de maneras distintas, pero no se logran si también no hay otros andamiajes por fuera que permitan a estos dos actores de la constitución humana mirarse y relacionarse de manera distinta.
La ley 2025 del 2020, a propósito de la pandemia, porque antes estaba la ley 1404 de la participación de la familia en la escuela, pues son positivas, la ley 115, aunque con una mirada muy funcional de familia, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Son posibles en la medida que permiten avanzar en procesos de acompañamiento y logran constituirse. Lo que pasa es que las declaraciones que se hacen o las prácticas que se hacen a veces no logran y no corresponden, porque los maestros, como decía Carlos Vasco y Eloísa Vasco, se convierten en los arbolitos de Navidad, todo le cuelga, todas las bolitas que llegan les cuelgan a los maestros y se tienen que convertir en expertos y en toderos. Entonces hay que buscar otras formas que posiblemente generen mayor relación. ¿Qué se espera entonces de la participación de las familias en la escuela? ¿Qué es la participación de las familias en la escuela? Estoy haciendo parte con Maía en una investigación con un grupo español donde estamos estudiando la participación de la familia en la escuela, porque creemos que la participación de Maía es la profesora que viene a continuación, creemos que la participación de la familia en la escuela es ir a la escuela, estar presente en la escuela, llegar y que nos digan cómo le fue al niño, las libretas de calificación, esto. Pero la participación es, en perspectiva, la participación es un proceso consciente de involucramiento, de implicación, de toma de decisiones compartidas, respetando los lugares y definiendo posibles acuerdos en términos de lo que nos implica cada uno. Yo quisiera, ¿cómo muestro acá el video? Qué trabajo tan complicado. Le colocaron a la niña que dibuja en el recuadro del plano de una escuela las siguientes indicaciones. La barda de la escuela formará una figura cuyas esquinas serán dos ángulos agudos y dos obtusos. Las calles de alrededor serán paralelas. Los lados de la cancha formarán en las esquinas ángulos rectos. Las esquinas del edificio donde están los salones serán ángulos agudos y obtusos. Diga pues, ¿cómo hace uno para hacer eso? No. Mis compañeras del proyecto de escuelas familiares, con el trabajo que hacemos en escuelas familiares desde la Universidad de Caldas, la tarea era difícil no para la niña, para la mamá. Venga, y a costa de todo, la tarea es difícil para todos nosotros, o a mí me cuesta descifrar esa tarea de geometría. Creemos que la participación de la familia en la escuela es, venga, haga la tarea, no hizo la tarea porque no hizo la tarea, porque llegó así, la familia no vino. La participación de la familia en la escuela ha de entenderse de otras maneras. En un trabajo que estamos haciendo con el proyecto tenemos 6 dimensiones de la participación, muy ligados también al grupo de Compartimos Educación de la Universidad de Murcia, al cual también pertenecemos, y es la participación de la familia en la escuela comienza desde la casa. La casa no es igual que la familia, el hogar no es igual que la familia, comienza desde la casa, comienza con la familia. Realmente la participación de la familia en la escuela comienza cuando las familias son entornos protectores de sus niños, son entornos de cuidado. Cuando el niño desde la casa es un niño cuidado, en el sentido sublime del cuidado, querido, amado, protegido, desde las condiciones que tenga la familia. A veces las familias no lo saben hacer, por eso hay que acompañarlas para que lo puedan hacer mejor. Cuando un niño no está cuidado, y no es el cuidado físico, es el cuidado socioafectivo, es el cuidado de protección, de relación, llega a la escuela mucho más fortalecido, mucho más seguro de sí mismo. Entonces esa es la primera forma, la primera dimensión para hablar de la participación de las familias en la escuela. La otra es el diálogo con los maestros, no es la conversación, es el diálogo en el marco del respeto, de las normas, de las reglas también que se tienen que configurar, porque no es que la familia llegue a la escuela cuando quiera, como quiera, sino también que sea negociada esa relación y ese diálogo, el diálogo sublime que se habla en educación como el escenario posible del encuentro con el otro. Es el acompañar, y es el diálogo no solamente del niño que le fue mal o que le fue bien, es lo que le gusta al niño, lo que no le gusta al niño, y también la confidencialidad de los secretos familiares. En un trabajo que hicimos, entonces la familia le dijo, no, es que yo siento que es que con Pedrito, pongo un nombre, es bueno que el niño no esté porque lo pone muy cansón, lo pone a hablar. Dijo, tranquila mamá, no se preocupe, que Pedrito ya está tomando Ritalina, cuando era un asunto de confidencialidad de la familia de Pedrito.
Entonces esos asuntos de diálogo también tienen que aprender a manejarse. Acompañar a sus niños y a sus niñas en las responsabilidades escolares. Y no es para que haga la tarea de geometría con la niña, es para que lo apoye, para que le diga que la escuela es chévere, como dicen los muchachos en la universidad, la escuela es bacana, la escuela es interesante, vaya a la escuela, respete a su profesor. Ese es el sentimiento de pertenencia a que hablamos con la escuela. Involucrarse en las actividades programadas por la escuela, que las familias se sienten partícipes, pero que los profesores también se sientan partícipes. Hacer parte de los órganos de participación de la escuela que lo propone la ley, ¿cierto? Los consejos de padres, las asociaciones de padres, pero no como el relleno. Venga, nosotros conversamos mucho de eso porque dicen, anótese al consejo de padres. No, eso no se reúne sino una vez, si al caso. Entonces uno dice, venga, ¿qué valor le están dando? Cuando es el que, como nadie quiere, no se preocupe, eso no lo ponen a hacer nada, venga y anótese. O vincularse en programas de educación y de formación. Y eso es vincularse a programas de formación. Está la escuela familiar, como lo llamamos en la escuela, en la Universidad de Caldas, no escuelas de padres y madres, porque la familia hoy es mucho más allá que el papá y la mamá. Pero para esto la escuela tiene que abrir las puertas simbólicas de la escuela, permitirle que entre, que pase esas fronteras, trabajar en una perspectiva de género que realmente implique a hombres y a mujeres, en una perspectiva intergeneracional, porque los niños también son dotados de conocimiento que permite que nosotros los adultos podamos aprender de ellos. En este orden, voy terminando, los retos que nos quedan son unos retos desde la comprensión, desde la gestión, desde la relación, no a las posturas apocalípticas de familia. Las familias son familias de carne y hueso que viven realidades muy complejas, como lo decía el profesor, realidades en las cuales hay que entenderlas. Ellas tienen que hacer responsabilidad, pero olvidarlas. Cuando los estudiantes nos pasan las figuras de las familias con los corazoncitos, todo paz, todo amor, y los niños están viviendo unas realidades distintas, constreñidas, hay que trabajar unos procesos diferenciales, asumir escuela y familia como entornos de aprendizaje y como relaciones, entornos de relaciones posibles, situar la educación como mediación para el cambio, unos procesos de educación distintos, y acá todos hablamos de educación, unos procesos de educación que se pregunten y se respondan por los seres humanos, en lo que realmente debemos ser. Desde la gestión, una gestión política y de política. Yo leía incluso ahorita también para venir a este evento, el ministerio tiene, está la ley, pero también hay que dar las oportunidades para que los maestros puedan trabajarla de manera distinta, la relación, acompañar a las familias de manera diferente, pensar en unas políticas situadas, en unas políticas que articulen las realidades, que hagan posible que la relación se configure, unos procesos de formación para maestros y para las familias y para los niños y las niñas, porque ellos no pueden estar a espaldas de esas realidades, unos procesos de trabajo en red y unos procesos de investigación, y la invitación que nosotros hacemos es que podamos trascender a unas investigaciones aplicadas para que sean investigaciones que nos sumen a los anaqueles de las bibliotecas, sino que realmente se configuren en procesos de transformación social. Y desde la relación, ya lo hablaba el profesor, la confianza entre los dos actores, los compromisos, el diálogo, la solidaridad, la comprensión de la diferencia, el apoyo mutuo y prácticas realmente situadas. Se precisa, dice Carlos Tedesco, un nuevo pacto educativo. Uno dice, pero si esto puede hace 10 años… El pacto tiene que estar permanente para poder construir unos procesos de relacionamiento que se anclen en la vida de los sujetos, que permitan construir nuevas formas de relación, de constitución y de confianza por esos sujetos que tenemos en medio, que se llaman niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.